Bueno, como les había prometido, les paso la explicación del tema anticonceptivos. Pero para eso primero vamos a ver un poquitito cómo es que funciona todo para poder entender algunas cositas. Vamos a compartir la pantallita, si puedo hacer el dibujito. Bien. Básicamente, primero que nada, para poder entender el uso de los anticonceptivos, lo que vamos a hablar es de lo que es el ciclo sexual femenino. Vamos a ver que el ciclo sexual femenino aproximadamente dura 28 días. Empieza el primer día de la menstruación y termina el primer día de la menstruación siguiente. Esto es un ciclo, y como todo ciclo, termina donde empieza el siguiente. Por estadística, la gran mayoría dura 28 días. Pero también dentro de lo normal está un ciclo de 25 días, un ciclo de 32 días, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Pero acá lo que tenemos que tener en cuenta, que no importa cuánto dure el ciclo, sino la regularidad. ¿Qué significa esto de la regularidad? Bueno, que absolutamente todos los ciclos duren exactamente la misma cantidad de días. Si un ciclo dura 25 días, el siguiente dura 28, el próximo dura 30, el siguiente dura 28. Ahí estamos hablando de un ciclo que no es regular. En cambio, si un ciclo dura exactamente la misma cantidad de días, estamos hablando de un ciclo regular. Por otro lado, vamos a ver que siempre la ovulación ocurre a la mitad del ciclo. Obviamente, si es un ciclo de 28 días, la mitad es 14. Entonces la ovulación ocurriría el día 14. Pero si es un ciclo regular que dura 30 días, obviamente la ovulación ocurriría el día 15. Y así sucesivamente. Esto de la regularidad o irregularidad del ciclo, para lo único que me va a servir es para, básicamente, poder predecir en qué momento la mujer va a ovular y cuáles son sus días fértiles. O sea que en realidad sirve más como para saber o para programar un embarazo que para prevenir un embarazo. Y vamos a ver que el periodo fértil de una mujer comprende los 3 días anteriores a la ovulación y los 3 días posteriores a la ovulación. ¿Por qué?
Porque un espermatozoide puede vivir dentro del útero femenino por 72 horas, 3 días. Y después de producida la ovulación, ese óvulo también va a vivir 3 días en el aparato genital femenino. 3 días antes, 3 días después del día de la ovulación, la mujer está en su periodo fértil, o sea que puede quedar embarazada. Entonces, si yo tengo un ciclo regular, que todos los meses dura lo mismo, contando desde el primer día de la menstruación, voy a poder saber más o menos que a la mitad va a ocurrir la ovulación. Entonces, 3 días antes, el mismo día de la ovulación, y 3 días después, se puede lograr un embarazo. Bien, esto con respecto a la regularidad del ciclo, cuánto dura, cuánto es lo normal. Pero hay algo que es muy real. Yo únicamente puedo predecir el día de la ovulación si todos los ciclos son regulares. Porque cuando los ciclos no son regulares, o sea que no duran siempre el mismo tiempo, puede ocurrir que el próximo ciclo no dure lo que duró este. Entonces, como yo recién me voy a enterar cuánto duró ese ciclo, va a ser cuando termine, o sea, cuando empiece el siguiente, no puedo tener una predicción tan certera de en qué momento va a ocurrir. Entonces, esto realmente de contar los días no es un buen método para prevenir un embarazo. Sí puede servir mucho, precisamente para buscar un posible embarazo. Pero todo esto, todo este ciclo, básicamente, está regido, está armado, por decirlo de alguna manera, por una serie de hormonas. Estas hormonas van a hacer diferentes cosas y dependiendo de cuál esté presente en cada uno de los momentos, van a ocurrir distintas cosas. Lo primero que ocurre, por decirlo de alguna manera, es que la hipófisis, una glandulita que tenemos en el cerebro, produce una hormona que se llama folículo estimulante. FSH significa folículo estimulante. Por supuesto, es una sigla que está en inglés. Folículo stimulant, hormona. Y esta hormona va a hacer que en el ovario empiece a madurar un folículo. El folículo no es otra cosa que un óvulo que está como envuelto en una especie de cascarita y que necesita madurar precisamente para que luego ocurra la ovulación. Que la ovulación no es otra cosa que precisamente la salida del óvulo de ese folículo. Entonces se empieza a producir esta hormona, la folículo estimulante, empieza a madurar ese óvulo,
ese óvulo empieza a crecer y a partir más o menos, vamos a cambiar el color, así vamos viendo distintas cosas, y a partir del día 4, 5, desde que empezó la menstruación, ese folículo que está madurando va a empezar a producir una hormona que se llama estrógeno, estrógeno con acento. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en los primeros días del ciclo todavía no hay estrógenos. Y esto es importante recordarlo, porque vamos a ver qué es lo que ocurre. Acá más o menos empezó a producirse estrógenos. Los estrógenos van a ir aumentando, 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 hasta que precisamente se produce la ovulación. Este aumento de los estrógenos va a ser la señal para que deje de producirse esta hormona folículo estimulante. ¿Con qué sentido y para qué? Precisamente para que esta hormona no me produzca la maduración de otro óvulo, de otro folículo. Porque siempre ocurre la maduración de un solo folículo por ciclo. Y precisamente, después vamos a ver que a esto es lo que se recurre con el tema de los anticonceptivos. Una vez que esta hormona folículo estimulante está anulada, ya no hay más maduración de un nuevo folículo, y obviamente si no hay maduración de un nuevo folículo, no va a haber ovulación. Esto precisamente es el motivo por el cual se dan estrógenos con los anticonceptivos. Después vamos a ver bien qué es lo que ocurre. Pero básicamente, sin que haya anticonceptivos de por medio, los estrógenos aumentan, hacen que desaparezca esta hormona folículo estimulante. Este óvulo que estaba madurando, perdón, este folículo que estaba madurando, sigue madurando gracias a toda esta cantidad de estrógeno. Y cuando llega el día 14 aproximadamente, o la mitad del ciclo, dependiendo de lo que dure ese ciclo, el folículo se abre y expulsa al óvulo. Y ahí sale el óvulo sale del ovario, entra a la trompa de falopio, que es donde ocurriría la fecundación. Y esa cascarita, vamos a dibujar por acá el ovulito. Ahí me quedó la cascarita del folículo, el ovulito salió y se fue a la trompa de falopio. Esta cascarita que me quedó acá en el ovario, ahora va a empezar a producir otra hormona que se llama progesterona. La progesterona también va a ir aumentando y
Era en celeste, en un rojo. Va a ir aumentando, 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 hasta que en un momento esta cascarita, que ahora se llama cuerpo lúteo, desaparece. Desaparece solita. Y cuando ese cuerpo lúteo desaparece, se deja de producir progesterona, baja, y esa disminución de progesterona es lo que provoca precisamente el sangrado menstrual. Hasta que empiece el ciclo nuevo. Como acá ya desaparecieron los estrógenos, se vuelve a activar la hormona folículo estimulante, me vuelve a estimular al ovario para que madure otro folículo y que empiece de nuevo todo el ciclo. Esto es lo que ocurre normalmente, sin que medien los anticonceptivos. Ahora, vamos a ver que los anticonceptivos están formados por estrógeno y progesterona. Exactamente lo mismo que nuestro cuerpo produce, pero vamos a ver una cosita que es muy particular y que precisamente en esta primera mitad los anticonceptivos también están divididos en dos. Se empiezan a tomar el primer día. Y en esta primera mitad también tienen estrógenos. Estrógenos iba en rojo. Y ustedes me van a decir, pero le estoy dando lo mismo que mi cuerpo produce. ¿Cómo logramos que se deje de producir la folículo estimulante precisamente para que no se produzca la maduración del folículo? Y acá es donde está el truco. Una vez que empieza a madurar el folículo, recién empieza a producir estrógeno al cuarto día más o menos. Empieza a aumentar y ese aumento es lo que me anula a la folículo estimulante. Pero como con los anticonceptivos orales se empiezan a consumir los estrógenos desde el principio, este aumento va a ser mucho... No, el aumento es con el estrógeno. Este aumento va a ser desde antes. Y la anulación de esta hormona folículo estimulante va a ocurrir antes. Con lo cual, directamente ni siquiera la dejo actuar. No la dejo a la folículo estimulante que estimule al óvulo. No la dejo. Y si el folículo que adentro está el óvulo no madura, nunca va a ocurrir una ovulación. Pero como nunca ocurre una ovulación, tampoco me va a quedar la cascarita esta del cuerpo lúteo, que era la que se ocupaba de producir la progesterona, y nunca tendría progesterona. Con lo cual se produciría el sangrado menstrual por acá, por la mitad del ciclo, porque se terminaron los estrógenos. Entonces, la segunda mitad de los anticonceptivos precisamente es progesterona. ¿Para qué? Para que se mantenga todo lo que está acá
todo el endometrio que fue creciendo y no se pierda. Porque la menstruación no es otra cosa que la eliminación del endometrio, de todo el tejido que está dentro del útero, que se va preparando y va creciendo como, como si fuera el nidito, digamos, como si fuera un nidito como para que reciba al embrión. Entonces, vamos con el tema de las preguntas frecuentes. ¿Qué ocurre si me olvidé de tomar algún comprimido? Y vamos a ver que tenemos prácticamente 28 posibilidades de olvido, porque son 28 comprimidos que se toman desde el primer día hasta el último día, y que ese día hay que arrancar con el otro, con la caja siguiente. Vamos a ver que si la persona se olvidó de tomar un comprimido entre el día 1 y el día 4, que es este extra de estrógeno, que yo lo necesito sí o sí para impedir que actúe la folícula estimulante, es el periodo más importante. Porque ante un olvido, en estos primeros 4 días, puede acarrear precisamente que no funcione. Porque se va a activar a la folícula estimulante y ya está, ya pudo haber empezado a madurar el óvulo, el folículo. ¿Cuál es la recomendación que yo debería darle a esa persona? Que ni bien se haya dado cuenta que se olvidó de tomar el comprimido, que lo tome lo antes posible. Y que al horario habitual lo tome el de ese día. O también puede tomar los dos juntos. Pero por las dudas, todo ese ciclo, hasta que vuelva a aparecer la menstruación, aparte de seguir tomando los comprimidos, lo ideal sería también que utilice un método de barrera, preservativo, por las dudas. Si el olvido ocurrió después del día 4 y antes del día 14, cuando todavía se están tomando los estrógenos, la probabilidad de que no funcione nada es mucho menor. Lo más probable es que tenga la misma efectividad, pero las recomendaciones son exactamente las mismas. Que tome el comprimido ni bien se dio cuenta del olvido, que la del día la tome en el horario habitual, o que tome los dos comprimidos juntos, y que el resto del ciclo hasta que termine utilice un método de barrera. Si el olvido ocurrió después de la mitad, cuando ya se está tomando la parte de progesterona, ahí ya directamente no va a haber ningún riesgo de embarazo. Pero las recomendaciones van a ser exactamente iguales. ¿Por qué? Y porque yo no sé si no se olvidó alguna del primer ciclo, de la primera mitad, o si realmente las tomó como corresponde. Entonces la recomendación va a ser exactamente la misma. ¿Y por qué no le dirían que deje de tomarla y que arranque después con otra caja? Porque precisamente si no toma la progesterona, si no toma esa parte de
de los comprimidos, lamentablemente va a ocurrir el sangrado menstrual. ¿Por qué? Porque no hay progesterona. Como el cuerpo no la produjo porque no hubo ovulación y tampoco la estoy tomando porque no estoy tomando el comprimido, ocurre la menstruación. Entonces, ante un olvido, la recomendación siempre es tomar el comprimido ahora, el de hoy tómalo a la hora habitual, y por las dudas, todo este ciclo, súmale un método de barrera. Y de paso no nos olvidamos que si está en la primera, que si está en la segunda, que si está en la tercera, en la cuarta, directamente a todas les damos la misma advertencia y listo. Acá hay una cosa que muchas mujeres se desesperan, se olvidaron de tomar una y le agregan un anticonceptivo de emergencia. O suelen utilizar el anticonceptivo de emergencia como método anticonceptivo habitual. Esto es lo peor que se puede hacer, debido precisamente a los efectos adversos de los estrógenos. Los estrógenos serán muy lindos, nos harán bellas, permitirán que tengamos hijos, pero lamentablemente los estrógenos vía oral son una bomba de tiempo. Independientemente de que pueden provocar retención de líquido, tensión mamaria, cambio de humor, que eso es lo de menos, suelen estar muy relacionados con dos cosas. Una es potencialmente grave en el momento, que es lo que se denomina un tromboembolismo pulmonar, que es un coágulo que viaja por el torrente sanguíneo y se termina incrustando en el pulmón. Eso puede traer como consecuencia la muerte. O pasarla mal, seguro, porque va a haber una dificultad respiratoria importante y, como les decía recién, es potencialmente grave. Eso es una de las consecuencias de utilizar anticonceptivos de emergencia que tienen una alta dosis de estrógenos y que, como les decía recién, son potencialmente peligrosos. Obviamente no ocurre en todas las mujeres, porque si no tendrían que estar muerta más de la mitad de la población. Pero la realidad es que yo no lo sé si no me va a pasar. Y no me entero hasta que me pasa. Si bien la proporción de mujeres es relativamente baja, o sea, la proporción de mujeres que les ocurre esto es relativamente baja, yo no lo sé si me va a pasar o no hasta el momento que me pasa. No hay manera de prevenirlo. Ahora, si es una mujer que tiene varices, ya sean varices externas o varices internas, tengo el triple de probabilidades de que ocurra. Entonces, yo creo que uno tendría que ser un poquito más consciente
y tratar de ver esto como algo potencialmente dañino. Y el otro grave problema, que esto ya es mucho más a la larga, y es que precisamente este exceso de estrógenos en forma permanente pueden terminar provocando cáncer de endometrio. O sea, no es moco de pavo. Otra consideración que hay que tener con respecto a los anticonceptivos, en realidad sobre los anticonceptivos orales, es que todos ellos, en la parte de atrás, tienen un calendario. Y hay que respetar ese calendario. Hay que respetar ese calendario. Hay personas que son desordenadas y que agarran un blister y lo abren por cualquier lado. Y eso no sirve. Acá, sí o sí, hay que seguir el calendario que tienen en la parte de atrás el blister de los anticonceptivos. Porque es de la única manera que yo me puedo asegurar, primero, que lo estoy tomando correctamente. Se empieza con la pastilla 1 hasta la última. Nunca empezar con la 7, con la 6, con la 1, en esa forma desordenada. Y aparte también, obviamente, es lo que me va a marcar, también en forma de control, precisamente, es como una especie de agendita, aparte, que también me está diciendo si me olvidé o no me olvidé alguna. Bueno, esto es todo. Espero que se entienda, que haya quedado claro. Recuerden que cualquier duda me consultan. Bueno, vieron que se necesitaba realmente el pizarroncito para entender un poco cómo era toda esta movida de las hormonas, y así explicado muy en el aire, esto iba a ser bastante complicado. Bueno, gente bella, espero que les haya servido.